Has entrado al maravilloso mundo de la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Quiero darle los buenos días a todos los que se encuentran conectados en este momento en el canal. Como siempre, agradecerle a Axel y a Cielito por permitirnos realizar este tipo de entrevistas en el canal, que todos siempre tratamos de buscar un aprendizaje de cada una de las entrevistas. El tema, como ya hemos conversado un poquito antes, es sobre los elementales, que tanto fantasía se utiliza mucho en los cuentos de niños, las hadas, el duende, el bueno, el malo, que tanto hay de cierto, cómo se maneja esto en nuestro mundo y en la quinta dimensión, cuarta dimensión, que tanto realidad y fantasía. Nuestro invitado nos habla desde Italia, por eso la hora de esta entrevista, llega Gaetano Pedilla. En un principio él nos va a hablar sobre su historia y cómo él empezó a tener y vivir este mundo místico esotérico. Y una vez de esa corta introducción, pues ya empezaremos con el tema de los elementales. A mí me parece un tema bien interesante. Entonces, bueno, esperemos un momentico, que ya en un momento él podrá entrar al canal. Y gracias a todos por estar presentes. Cambio. Hola queridos amigos, un abrazo muy grande, gracias para invitarme en este encuentro, en este momento para compartir algunas informaciones juntos. Yo me llamo Gaetano Pedilla y agradezco mucho a Emilia que me invitó a participar a este encuentro muy interesante. Un abrazo de corazón entonces a todos con toda mi alma. Cambio. Un solo detalle, amigos. Yo me llamo Alicia Emilia. Por eso el amigo Gaetano me dice Emilia, ¿ok? Pero es Alicia, ¿ok? Tranquilo. Bueno, Gaetano, muchas gracias por estar acá, por haber aceptado esta invitación. Sé que va a ser una charla bien interesante. No te aturdiremos mucho, sé que te sientes un poco mal porque estás con la gripe. Y espero también que se te pase pronto. Ya se sabe, el tema que vamos a tomar es el de los elementales, y te doy el pase para que nos cuentes y nos expliques y nos digas esta gran incertidumbre que hay de saber qué son exactamente los elementales. Y luego pasaremos a un área de preguntas para que los amigos que están conectados puedan saciar su curiosidad sobre este tema. Entonces te doy el pase para que nos cuentes un poco sobre ti, cómo empezaste tú en esta vida espiritual, y nos comentes de los elementales. Tienes el pase. Cambio. Hola Alicia, hola amigos. Sí, ahora ya conozco mejor el nombre. Alicia Emilia, un abrazo de corazón. Entonces sí, le voy a contar un poco sobre mi historia antes de empezar a profundizar el tema de los elementales. Entonces mi historia es que, digamos, desde los 20 años, yo nací en los años 1973 en Roma, y a los 20 y 21 años empecé a tener muchísimas experiencias espirituales de contactos con la hermandad blanca en varias formas. Ingresaban a esferas de matéricas en mi cuarto, y yo podía sentir simplemente la presencia de los seres, o a veces encontrarme en otras dimensiones también a un nivel físico. Pude viajar en varios lugares, pude vivir el contacto con las otras dimensiones en varias formas, y también, digamos, muchas experiencias
de trabajo con las otras personas. Esto siempre a los 20 años, ¿no? De tener percepciones de lo que pasa dentro de las personas, de lo que está viviendo y eventualmente de cómo enfrentarlo para armonizarlo, para abrir un poco más, ¿no? El corazón. Pero digamos que de una cierta forma estabas muy joven y vivías muchas fenomenología y me di cuenta que la fenomenología no es las cosas más importantes en una búsqueda espiritual. No es importante encontrar los seres de luz, no es importante salir del cuerpo físico, no es importante tener evidencias, visiones, percepciones, etcétera, etcétera. Canalizaciones. Sí, claro que son fenómenos importantes, pero lo más importante en el mundo de hoy es que el ser humano se ha perdido y vive de una forma muy egoística, muy egoica, muy materialística. Y entonces lo que es más importante ahora es que el ser viviente, el ser humano, descubra sí mismo, descubra su interioridad. Entonces a los 20 años yo entendí que lo más importante no era tanto vivir las experiencias, que claro, viví en muchas ocasiones, sigo viviendo. Lo más importante es encontrar adentro el equilibrio, es ser capaz de vivir dentro de este planeta de una forma ética, pero eso lo podemos hacer nada más si empezamos un camino de autoconocimiento, de trabajo interno. Entonces, digamos, me dediqué por muchos años a buscar un trabajo de autoconocimiento que no encontré al exterior, al contrario, lo encontré al interior, con las sugerencias de los hermanos de luz, también con mi instinto natural y mi tendencia natural a vivir todo lo que se presentaba momento por momento, que sea cómodo, lindo o también muy incómodo, muy duro de vivir. Entonces pasé varias fases muy difíciles de enfrentar el dolor adentro de mí, de abrazarlo no idealmente, viviéndolo, acompañándolo por años, aceptándolo hasta a sentir compasión, abertura espiritual. Entonces, después de 10 años de autoconocimiento, donde mi personalidad se ha reformado totalmente, en el año 2003 recibí una llamada divina que fue, digamos, la más importante después para lo que yo tenía que hacer. Entonces yo me encontraba en mi cuarto, ya era un mes que yo no me podía mover de ninguna forma con mi cuerpo. Digamos, la verdad sería que poco a poco estaba peorando la situación, yo no podía caminar, no podía moverme, tenía como una forma de náusea muy fuerte, como que la realidad la veía de una forma distorsionada, como que los ojos no estaban donde están los ojos, estaban donde están los pies, para darle una idea, ¿no? El día que todo esto terminó, yo estaba en mi cuarto y se materializó en mi cuarto 7 rayos físicos de luz que llegaban del cielo. En otras palabras, es como que el cuarto no tenía techo, pero estaba así el techo, claramente. De adentro se empezaron a materializar 7 columnas de luz. Entonces ahí estas 7 columnas de luz iban compenetrando los 7 chakras y la más poderosa ingresó en mi corazón, fue compenetrado en todos los 7 núcleos, el más fuerte casi fue un palo cardíaco al punto que yo pensé que estaba muerto. Fue en el corazón un rayo de oro, color oro, y yo perdí completamente el conocimiento como, digamos, percepciones físicas, y me encontré después en un espacio de amor, de éxtasis sublime. Así como me pasó en otras ocasiones pasar por momentitos de éxtasis muy fuertes, pero en esta ocasión fue amplísima porque sentí el amor del Padre, el amor de Dios que está en todas las cosas, en todos los seres vivientes, en la naturaleza, en los animales, en los mismos seres humanos y también en las piedras que nosotros consideramos muertas, pero muerta no es. Desde aquí empecé un camino más profundo, empecé a apoyar con más fuerza las personas en grupos. Empecé en otros 10 años a formar un camino
un camino espiritual que se llama trabajo interior, por lo menos así yo lo llamo, donde yo voy divulgando, voy enseñando a las personas la teoría y la práctica que está atrás de todo lo que es el sentido de la vida y de una cierta forma cómo aprovechar de la vida, que es una escuela de aprendizaje, de amor, para después, poco a poco, puedo decirle, disfrutar, aprender a amar, aprender a manifestar amor en todas las áreas de nuestra vida. Claro, esto necesita muchísimas encarnaciones y muchísimo tiempo de experimentación en los mundos terrenos, pero ya sabemos cómo enfrentarlo, cómo aprovechar de la vida, podemos de una cierta forma vivirlo mucho mejor, aprender más, de una forma más eficaz. Eso es más o menos un pienso yo de que hago, de donde llego. No encontré personas físicas que me enseñaron, todo yo enseño de una cierta forma, lo recibí yo. Fue una inspiración que yo vi dentro de mí como una verdad que se manifiesta momento por momento, y para mí es muy claro porque sé que tengo que llevar varias informaciones y estas informaciones están grabadas dentro de mí, nada más yo la voy poco a poco a proporcionar cuando el divino, claro, lo permite, ¿no? Yo no tengo ningún poder. Y entonces también en la plática de hoy sobre los elementales, lo que yo voy compartiendo con ustedes es lo que yo mismo vivía dentro de mí, lo que yo mismo descubrí, lo que yo mismo de una cierta forma recibo y vivo profundamente en todo mi ser. Entonces no es algo que yo fui leyendo en otros lugares, etcétera, etcétera. En algunas ocasiones, por eso para ser honesto con ustedes que me están escuchando, los seres de la luz, los hermanos de las estrellas, me indicaron de estudiar algunos iniciados, pero son, digamos, situaciones que no están tanto relacionadas al trabajo interior cuanto a algunos aspectos de la vida, de la cosmogonía, de la formación del universo, de la presencia de los seres extraterrestres. Entonces me nombraron la Madame Blavatsky, pero esto algunos años atrás, cuando ya estaba formado todo el camino de lo que yo enseño, y Eugenio Siragusa, que es uno de los contactados más importantes en los últimos 80 años de la historia reciente. Ok, muy bien, esto soy yo. Voy ahora a hablar sobre el tema de los elementales. Voy a tratar de hacerlo poco a poco, sin quedarme horas a platicar, que va a ser aburriente también para ustedes. Para entender qué son los elementales, tenemos que entender la creación divina, cómo es la creación del macrocosmo. Yo llamo macrocosmo la creación de Dios entendido como el ser que todo es, que todo incluye, que todo determina, todo no va creando de una cierta forma. El macrocosmo lleva dentro de sí mismo 150 billones de universos. Entonces, cuando el ser macrocósmico va dando origen al macrocosmo, de una cierta forma él se manifiesta como masculino y femenino. El femenino del ser macrocósmico sería la forma, el contenedor, el principio perceptivo, receptivo. El masculino es el principio de la sustancia, de la conciencia, del actuar, si después lo vamos colocando en la vida de un ser humano. Es claro que no tiene que ver si uno es hombre o mujer, es simplemente una definición espiritual de un concepto mucho más elevado. Claramente en un ser humano, que sea hombre o mujer, está el aspecto femenil, el aspecto masculino, el aspecto receptivo femenil, ¿no? de la percepción, del contacto, ¿no? de la forma, entonces del cuerpo, de la relación con la madre tierra, y también está el aspecto masculino, que es el aspecto de la conciencia,
y del aspecto de la acción, entonces de todo lo que nosotros vamos después manifestando en nuestra forma de actuar. Entonces el aprendizaje espiritual. Pero ahora, regresando más en lo general, entonces digamos que tenemos el ser macrocósmico de una cierta forma se manifiesta en un dos, ¿no? En un dos vibraciones, dos energías. Cuando, digamos, él da origen a todo el macrocosmo, que ahora no voy a explicar todo en el detalle, sino lo repito, por horas, él, al empiezo de la creación, porque digamos que la creación de Dios es algo que se repite al infinito, no es una única creación. Tenemos que entender que hay universos, macrocosmos antecedentes a los de nosotros. Y también vamos a tener macrocosmos después de nuestro macrocosmo. Entonces, en cada ciclo donde el macrocosmo se va creando, y también después termina su ciclo, nuevos hijos, nuevas manifestaciones de Dios van de una cierta forma participando a la creación y la van en el espacio-tiempo relativo, la van también incrementando, la van haciendo más abundante, más prosperosa en el sentido del amor, de la diversificación de la vida, del dar espacios a miles y miles de seres vivientes y entonces dar más oportunidad de diferenciación en los mundos materiales. Y esto después significa también más expresión de la conciencia que aprende por medio de los mundos materiales. Entonces siempre tenemos que entender que el desarrollo de nuestra conciencia, que después es lo más importante en un ser viviente, ¿no? Que aprender a expresar amor, aprender a sentirse en unidad con todo el macrocosmo, pasa necesariamente con el mundo de las percepciones, entonces con la forma, con el cuerpo, con la madre tierra, con la naturaleza, con lo que nos permite de hacer esa experiencia maravillosa en la escuela. Podemos decir que nuestro cuerpo físico es un vehículo maravilloso que, por ejemplo, la madre tierra nos va donando, es un préstamo, porque es una extensión del planeta Tierra, en otras palabras, y nosotros como un vehículo, como un carro, podemos utilizar, el cuerpo físico, que es un vehículo, y que es una forma, y por medio de esta forma y las percepciones que esta forma, que es un cuerpo, tiene, podemos aprender a manifestar nuestra naturaleza superior, y eso en varias experiencias de vida terrenal. Entonces, no puede estar desarrollo de la sustancia, de la conciencia, si no hay el desarrollo de la forma. Y también no tiene sentido el desarrollo de la forma si no hay desarrollo de la conciencia. Entonces, el lado masculino, el lado femenino, que el macrocosmo manifiesta, son complementares. No existe que uno es más importante del otro. Esto a veces uno se puede confundir, ¿no? En entender ciertos argumentos. Son, dos aspectos que al mismo tiempo existen en la manifestación de la creación. Dios mismo se expresa por estas dos fuerzas y no pueden ser separadas. Ok, muy bien. Entonces, entre los varios hijos, entre los varios seres que son fragmentos de la vida del ser macrocósmico, hay dos tipologías de hijos cósmicos. Una primera tipología de hijos cósmicos, de una cierta forma, en su primera fase de desarrollo espiritual, ellos van incrementando principalmente la conciencia, la sustancia, el aspecto masculino del universo. Y también van ¿no? de una cierta forma incrementando todo el universo gracias a su experiencia. Estos hijos se llaman, así como yo lo recibí, hijos sustanciales. Son hijos, como podemos decir, del masculino del universo. Después existe una segunda tipología de... Gaetano, disculpa, creo que se te cayó y creo que quedaste en los hijos cósmicos, para que por favor continúe. Cambio. Hay nada más una sugerencia al compañero que está exponiendo. Lo que pasa es que algunos que están entrando nuevos, el sello tiene una falla.
ahorita los que van entrando no pueden escuchar al menos de que corte y vuelva a seguir. Entonces no sé si puede hacer sus cortes cada 1 o 2 minutos para que se pueda nuevamente escuchar los que vamos ingresando. Adelante, cambio. Ok, con mucho gusto voy a hacer esto sin ningún problema. No sabía, no conozco Celo, entonces sí, voy a tratar de cortar cada 2-3 minutos. Ojalá me recuerdes y no me anda perdiendo con las palabras. Entonces estabas platicando de los hijos, así me platicó Alicia. Entonces el ser macrocósmico da origen a varias tipologías de hijos. En el macrocosmo existen hijos del aspecto masculino, que yo llamo hijos sustanciales, porque estos hijos son lo que van desarrollando la conciencia y que al mismo tiempo van alimentando e incrementando la conciencia general, la conciencia de todo el macrocosmo. Entonces, el aspecto masculino. De otro lado, hay otra tipología de hijos que son los edificadores de la forma. Son los que cuidan el desarrollo de la naturaleza, el desarrollo de los reames divinos, de los reames que Dios va de una cierta forma proporcionando a sus hijos para que puedan hacer las experiencias de aprendizaje por medio de las vidas terrenales. Entonces, por eso, los edificadores de las formas van desarrollando más el aspecto de la forma. Yo lo llamo hijos formales. Esas son definiciones que voy dando. Los elementales, por ejemplo, son hijos de Dios, son fragmentos de la vida de Dios. Ahora voy cortando el mensaje, sigo nuevamente. Y estos fragmentos que son los elementales, estos fragmentos de la vida de Dios que son los elementales, ellos es como que en las varias dimensiones estructurales, en los varios reames del universo, ellos permiten a los hijos sustanciales de desarrollar la conciencia por medio de la percepción. Y ahora voy a tratar de explicar bien en el detalle a qué me refiero. Pero antes de empezar a explicar bien en el detalle, terminando la parte general, hay que un poquito explicar que decimos que los elementales son los hijos formales, ¿no? Los edificadores de la forma. Los hijos sustanciales son los seres que desarrollan la conciencia. Entonces los minerales, los vegetales, los animales, el ser humano superior. Entonces los ángeles superiores, los querubinos, los serafinos y después los logos, los seres que son representantes directamente de Dios, Padre, Madre, universal. Entonces, ahí ahora vamos a ver más en el detalle los elementales cómo interactúan en las varias fases del desarrollo de la conciencia con los hijos sustanciales. Entonces, el primer nivel de desarrollo de un ser que es un hijo de Dios es el desarrollo de la conciencia, sobre todo si se trata de un hijo sustancial, como nosotros, seres humanos, es el desarrollo de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es el conocimiento de sí mismo y de la realidad externa con la cual nosotros mismos interactuamos. Al empiezo, un hijo de Dios, sobre todo un hijo sustancial, no tiene ninguna percepción de sí mismo. O sea, él se siente no como un yo, no tiene la percepción del yo, no existe la percepción del yo cuando aún somos un fragmento de la vida de Dios en la espera de la manifestación en la vida terrenal, pero aún no tenemos ninguna experiencia. Entonces tenemos que formar el yo, o sea, entendido como conciencia de nosotros mismos y de la realidad externa que encontramos en nuestra experiencia. Y el primer nivel de un hijo sustancial es el nivel donde un hijo sustancial experimenta la conciencia corporal. Entonces empieza a reconocer sí mismo como un cuerpo, como algo que es diferente de todo lo que está al exterior. Y eso
pasa, digamos, por medio de la experiencia en el mundo mineral. Entonces, un fragmento de la vida de Dios, entonces un hijo sustancial, es como que está inmergido adentro de un grupo de minerales, que también podrían ser no solo minerales sólidos, también minerales líquidos, y ahí empieza a desarrollar la conciencia de sí mismo como fisicidad diferente de la pared, de las piedras alrededor, de estos grupos de minerales, de las sierras, de todo lo que queda, ¿no?, al exterior. ¿Y cómo? Por medio de las percepciones de calor, de frío, de visión, que llegan directamente del lugar de la donde se encuentra, por el grupo de minerales, entonces donde el Hijo de Dios está inmergido temporáneamente. ¿Y cómo pasa esto? Este es lo que es muy interesante, es lo que de una cierta forma yo realicé en mis contactos, en mi experiencia personal, es que los elementales de la tierra, que algunos llaman gnomos, así pienso que se diga también en español, en italiano se dice gnomos, pienso lo mismo en español, los elementales de la tierra, ellos mismos, es como que permiten a un hijo de Dios que está experimentando adentro de un grupo mineral las percepciones físicas, permite que adentro de esta experiencia el hijo sustancial pueda reconocer estos movimientos externos como algo diferente de sí mismo, y ahí empieza a separarse el yo. O sea, yo empiezo a percibirme como un yo porque me voy separando de lo que es externo. Pero ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que algo llega del externo? Porque de una cierta forma estas percepciones la van vehiculando los elementales de la tierra, que se van fusionando con el hijo sustancial. Entonces también estos elementales tienen la particularidad que van teniendo una forma que muda a según del cristal o de los minerales con los cuales ellos mismos están en sincronía, en conexión, y que ellos mismos están cuidando. Entonces podemos decir que los elementales de la tierra tienen la función importantísima de apoyar los hijos sustanciales en la primera fase del desarrollo de la conciencia en forma corporal, entonces en el mundo mineral, a realizar sí mismo como yo que tiene un cuerpo físico. Al empiezo esto uno lo determina como una separación de lo que está al externo, de lo que pasa, lo que sucede al exterior. Y como ya expliqué, estos elementales se van fusionando con el específico hijos sustanciales con el cual ellos mismos están apoyando, y los elementales de la tierra también aprenden a vivir nuevas percepciones, también gracias a la simbiosis con el ser que están apoyando. Y esto es increíble porque el ser que están apoyando, entonces, ¿no?, un hijo sustancial de un lado, sí, él está madurando sus experiencias y va percibiendo gracias al apoyo de los elementales de la tierra. Pero de otro lado, los elementales de la tierra también van experimentando nuevas percepciones ellos mismos, sobre todo cuando el hijo sustancial que vive dentro de los minerales empieza a evolucionar, empieza a ser más independiente, al punto que un hijo sustancial ya no necesita un elemental de la tierra en el momento que ya tiene una plena percepción de sí mismo como cuerpo. Entonces, en otras palabras, podemos decir que un elemental de la tierra es de apoyo a un hijo sustancial encarnado en un mineral, hasta que el hijo sustancial encarnado en un mineral no es autosuficiente en el tener percepciones corporales. Cuando ya la tienes, ya casi termina la tarea del elemental de la tierra, que también puede aprender del hijo sustancial con nuevas variantes, nuevas diferenciaciones. Y después, cuando ya termina su tarea con el específico hijo sustancial, ya el mismo elemental de la tierra, gnomos, así como lo llamamos nosotros tradicionalmente, empieza a trabajar con otro hijo de Dios, que no tiene la misma experiencia, que aún tiene que aprender. Entonces ahí es como que empieza el elemental de la tierra, que antes trabajó con un individuo,
a trabajar con otro individuo, con otros fragmentos de la vida de Dios, con otras chispas divinas que no tiene experiencia. Y nuevamente el elemental de la tierra empieza a permitir a este hijo, gracias también a la experiencia que pasó anteriormente, a estimular nuevas percepciones, y así el ser encarnado en los minerales a poco empieza a reconocerse como yo corporal. Y ahí nuevamente este segundo hijo sustancial que vive dentro de los minerales va ampliando su experiencia y permite al mismo hijo formal, al elemental, de ampliar su conciencia cuando ya el hijo sustancial que vive dentro del mineral es completamente independiente en relación a su conciencia corporal. Esto, digamos, que estoy explicando a ustedes es la base de la interacción entre los elementales, así como nosotros lo conocemos como espíritu de la tierra, del agua, del aire y del fuego, con los seres vivientes que al mismo tiempo tienen una evolución paralela. Vamos pero más allá en este viaje, en esta exploración de los elementales. En relación, lo repito nuevamente, no podemos pensar a los elementales como alguien que vive separado. Es toda una simbiosis, toda una unión, es toda una sincronía, es toda una perfección que Dios mismo puso dentro del macrocosmo. Entonces, el segundo nivel del desarrollo de la conciencia, después del nivel mineral, es el nivel vegetal. El nivel vegetal es el nivel donde un ser viviente descubre sí mismo como yo, capaz de tener percepciones astrales, emocionales. Ya descubrieron los cientistas terrestres que los vegetales pueden tener percepciones de placer, el contrario de placer, a según que tienen posibilidad de desarrollo físico, a según que tienen posibilidad de encontrar la luz del sol, y en algunos casos también interactuando con vibraciones positivas o vibraciones malas que el mismo ser humano puede colocar. Por ejemplo, ya descubrieron en varios experimentos los cientistas terrestres que una planta, si tú le pones música clásica, se desarrolla con más abundancia, con más prosperidad. Si le pone una música que es totalmente disarmónica, con ruidos así, sin sentidos y sin amor, ahí no se desarrolla para nada, se aleja al contrario de donde está el audífono. Ya lo repitieron estos experimentos, que es muy interesante. Esto entonces para explicar que un hijo de Dios que ya pasó por el desarrollo de la conciencia en el mundo mineral, como yo corporal, pasa al segundo nivel, que es el yo emocional, yo astral. Entonces ahí empieza una chispa divina, un fragmento de la vida de Dios a reconocerse por medio de las percepciones. Pero estas percepciones, ¿cómo llegan al yo? ¿Cómo permiten que digamos de estos seres, estas percepciones que llegan de algunas células receptivas puedan después convertirse en algo que llega al yo? En el mundo astral estamos platicando, ¿no? En el mundo emocional. ¿Cómo puede pasar esto? Por medio de las ondinas, del espíritu de la agua. Estos seres son seres maravillosos, son seres que de una cierta forma permiten a los hijos de Dios que aún no tienen experiencias en el vivir percepciones astrales emocionales, de una cierta forma relacionar y a percibir estas percepciones y poco a poco a reconocerla. Y ahí se va formando poco a poco el yo emocional, en una fase inicial donde un hijo de Dios sustancial que está desarrollando el nivel emocional aún no es autónomo en el vivir estados emocionales astrales, recibe el apoyo de los elementales del agua. Y también los elementales del agua, cuando un hijo sustancial que está experimentando el nivel vegetal ya terminó el desarrollo de la conciencia emocional, ya el mismo elementales del agua puede aprender con nuevas variantes que ya el mismo hijo que está encarnado en un vegetal o en un grupo desvegetal ya va de una cierta forma explorando, manifestando, y esto va también incrementando la sabiduría, el conocimiento del espíritu del agua, que en el siguiente, cuando ya va a cambiar y a trabajar en otro ser viviente que aún no tiene experiencia en el mundo astral emocional, ya tiene el mismo espíritu del agua
el elemental del agua ya tiene más experiencia y puede entonces pasar más abundancia, más diferenciación de percepciones emocionales y astrales. Esto es lo interesante. Los elementales de una cierta forma no desarrollan la conciencia así como nosotros consideramos la conciencia. Ellos desarrollan la forma, la percepción. Pero esto, de un lado, permite a ellos también un desarrollo indirecto de la conciencia, porque como que ellos, el desarrollo de la conciencia en los espíritus elementales, que aún no está en ellos, claro, aún no está ni la conciencia ni el libre albedrío, se desarrolla por medio del desarrollo de los hijos sustanciales como nosotros, en otras palabras, de los minerales, de los vegetales, de los animales, los seres humanos y más allá. Esto para hacer un resumen. El tercer nivel, que sería la tercera tipología de desarrollo, después del desarrollo de las emociones, del yo emocional, es el yo psíquico mental. Y eso se manifiesta, el desarrollo del yo psíquico mental se manifiesta por medio de las experiencias de un fragmento de la vida de Dios, de una chispa divina, que ya pasó por el nivel mineral, por el nivel vegetal, y ya se va encarnando directamente en un alma grupo animal. Por medio de esa experiencia, una chispa divina, un hijo sustancial, un hijo del masculino, empieza a desarrollar la conciencia de sí mismo como ser capaz de tener pensamientos. Claramente hay que entender que los pensamientos que puede tener un animalito no son los pensamientos que puede tener un ser humano. Y principalmente esto vale también con las percepciones corporales y emocionales, y entonces las percepciones mentales, psíquicas. Todas estas percepciones de una cierta forma están relacionadas al desarrollo de una vida estable, segura, lo más prosperosa y abundante posible. Y entonces, digamos que Madre Naturaleza va poniendo en los hijos sustanciales algunos instintos básicos, como el instinto de sobrevivencia, de autoconservación entonces, y el instinto reproductivo. Porque sin estos dos instintos básicos no podría quedarse la vida no sería estable. Una raza vegetal o una raza animal no podría desarrollarse ni podría dar forma a otras tipologías de plantas y de animales. Entonces no hubiera ninguna diversificación de la vida. Entonces qué maravilloso, ¿no? Entonces, ¿quién que pone estos instintos? Son siempre los elementales. Entonces la madre tierra se sirve de los elementales, y así también los elementales desarrollan como seres para empujar el instinto de sobrevivencia en los seres vivientes, porque no son autónomos. Los seres vivientes sin este instinto podrían morir en 5 minutos. La vida sería completamente instable, completamente que podría durar muy poco. Entonces no habría chance el desarrollo planetario de llegar a tanta abundancia, prosperidad como ha llegado el planeta Tierra. Esto hay que considerar. Y entonces, continuando la plática, ahí tenemos que entender que los hijos que son los elementales del aire, como las sílfides, estos seres van estimulando en los hijos sustanciales que están experimentando la reencarnación animal, como alma grupo animal. Estos seres van empujando la actividad de los pensamientos. Entonces un animal empieza a tener pensamientos que muy probablemente están relacionados a su sobrevivencia, al hecho que tiene que sobrevivir o que tiene un instinto reproductivo. Entonces a buscar una pareja, no sé cómo decir en el caso de un animal. De una cierta forma, estos seres van como permitiendo que adentro de los seres elementales del aire van permitiendo que adentro de un hijo sustancial que está experimentando la vida animal, poco a poco se anda formando la conciencia de sí mismo como ser capaz de pensar. Claro, al empiezo, lo repito, el animal tiene esos pensamientos que son pensamientos pasivos y no activos. Yo hablo de la mayoría de los animales. Claramente hay animalitos más evolucionados que están casi cerca a la individualización humana, que pueden en ciertos casos muy, muy particulares tener pensamientos autónomos.
Pero digamos que en una primera fase en la vida animal, una divina, aprende a estar de una forma relacionada a sus instintos básicos y en esto es empujado por los elementales del aire, de las sílfides. ¿Qué quiero decir ahora? En el caso de los elementales de la tierra, del agua, del aire y también de los elementales del fuego, lo que es muy interesante entender que estos seres no tienen una forma fija. Ellos no tienen un yo formado como nosotros. Es como que ellos van como siendo semejantes al ser que van apoyando. Es como que ahí está una fusión. El mismo elemental es muy semejante al ser que en este momento está apoyando. ¿Esto por qué? Porque eso ayuda también a los hijos sustanciales en el mundo vegetal, mineral, vegetal, animal, a reconocerse con una forma corporal única y clara. Esta forma corporal única y clara que, por ejemplo, nosotros seres humanos también vivimos como los animalitos, los vegetales, los minerales, no lo tienen los elementales, que entonces en estos sentidos son mutantes. ¿Por qué? Porque ellos no desarrollan sus experiencias con una forma única. Ellas desarrollan sus experiencias con miles de formas diferentes y experimentando todas las tipologías de sus excepciones y haciendo experimentar a otros seres que necesitan el apoyo de los elementales estas percepciones, porque estas percepciones son funcionales después al desarrollo de la conciencia que existe nada más si un ser recibe percepciones de la realidad externa y así puede conocer a sí mismo como un ser, digamos, inmergido en una realidad externa que interactúa y que vive dentro de esta realidad y poco a poco avanza en su evolución espiritual. Muy bien. Más allá, vamos a ver, más allá de todos estos temas de los elementales del aire, hay, digamos, los elementales del fuego. Y estos elementales del fuego, los elementales del fuego interactúan sobre todo con los seres humanos como nosotros. Nosotros somos seres humanos en la tercera dimensión estructural, que es, ¿no?, un nivel siguiente de evolución en comparación a los animales, y no solo tenemos pensamientos relacionados a sobrevivencia y a instintos básicos de la naturaleza, pensamientos, emociones y empujes corporales, ma también tenemos el libre arbitrio, la voluntad del yo consciente, del yo soy. Y entonces, de una cierta forma, el ser humano llamado poco a poco a reconocerse como hijos de Dios, y esto lo va desarrollando en miles y miles de experiencias terrenales en los mundos físicos, hasta que no llega al punto, desarrollando varias virtudes espirituales, a reconocerse mismo como hijo de Dios. Pero al empiezo esto no es manifiesto, no es claro, y un ser humano es más semejante a un animal que un ser inteligente, que un ser que debería manifestar el yo superior, debería manifestar amor incondicional en la vida de todos los días. Entonces, las percepciones que los elementales del fuego van empujando en un ser humano como nosotros son las percepciones extrasensoriales, son las percepciones de las presencias de los ángeles, son las percepciones de las presencias de Dios, son los pensamientos divinos, los pensamientos puros de amor incondicional, de unidad. Son los pensamientos filosóficos donde la filosofía se junta a la ciencia divina, a la ciencia del espíritu. Entonces es una actividad mental igualita a la actividad mental que uno tiene para hacer un trabajo, para estar dentro de la familia, para vivir la vida práctica, que ahí nosotros somos autónomos y somos también capaces de hacer pensamientos activos, pero no somos capaces de ser activos a un nivel espiritual, de pensamientos espirituales. De una forma, podemos ilusionarnos de esto, porque pensando, estudiando libros, haciendo talleres,
podemos, ¿no?, tener más una tendencia a estar conectado con la esfera mental superior. Pero cuando verdaderamente nuestra mente superior está completamente desarrollada, nosotros como que ya somos a un nivel muy, muy elevado, como los querubinos. Entonces, seres que son más evolucionados de los ángeles, que tienen una capacidad de pensar completamente plena, y que los pensamientos de ellos son directamente los pensamientos de Dios Padre, Madre Universal. Entonces, esto es el nivel máximo del desarrollo de la mente racional, de la mente, digamos, de un ser, de una chispa divina. Pero nosotros, seres humanos, aún vivimos todo esto como intuiciones, como señales, percepciones extrasensoriales que a veces llegan, a veces no llegan, a veces es verdad, a veces es confirmado que es verdad, lo que pasa en los sueños, lo que puede pasar cuando recibimos un mensaje, un señal que se manifiesta en la vida diaria, algo que vamos leyendo por casualidad, y casualidad no es porque es una respuesta a una pregunta. Ecco, todo eso es el servicio que están haciendo los elementales del fuego. Los elementales del fuego van empujando nuestras percepciones, digamos, espirituales superiores a un nivel mental elevado, y entonces ellos van a apoyarnos hasta que no somos completamente autónomos. Entonces pienso, estamos con los pies bien en la tierra, que necesitamos aún muchísimo el apoyo de los espíritus del fuego, de las salamandras, porque aún no tenemos absolutamente esta autonomía de hacer pensamientos filosóficos, espirituales de nivel elevado. Entonces, digamos que podemos decir que una salamandra, un elemental del fuego, ya termina su tarea con un ser humano o un ser humano superior, cuando ya el ser humano tiene una completa independencia en el desarrollo de su mente superior, de su capacidad de pensar y utilizar la mente para las cuestiones de Dios. Entonces, claro, cuando ya se reconoce plenamente como hijos de Dios, como hijo del amor universal, que la vida es una oportunidad de crecimiento, es una escuela de aprendizaje, y que ahí el único sentido de la vida es aprender a expresar amor. Entonces ahí cuando ya eso termina, los elementales del fuego de una cierta forma pueden hasta aprender gracias a un ser humano más elevado, que le va a permitir de experimentar percepciones divinas que no pudo hasta ahora el mismo elemental del fuego experimentar. Y esto, el elemental del fuego, la va a experimentar con el próximo ser humano que va a apoyar después que termina con lo que está apoyando ahora. Esto es entonces los cuatro espíritus, el espíritu entonces de la tierra, que ayudan la conciencia corporal, los espíritus del agua que apoyan la conciencia emocional astral, los espíritus del aire que apoyan la conciencia mental inferior, los pensamientos relacionados a la sobrevivencia y al desarrollo de una vida estable, segura. Entonces, los instintos básicos de la madre naturaleza. Los elementales del fuego apoyan en los seres que tienen libre albedrío, como el ser humano, o más adelante del ser humano, al desarrollo de la conciencia superior. Entonces esos seres son muy importantes porque son los que determinan las intuiciones, las percepciones, los señales que se van manifestando en muchísimas ocasiones de nuestra vida, cuando ya decidimos de orientar nuestra vida en una dirección un poco menos materialista y más espiritual. Seguramente muchos de ustedes que están escuchando estas parábolas ya experimentaron los señales, los sueños, las percepciones extrasensoriales. Es algo bastante difundido y fácilmente entendible. Más allá de los cuatro espíritus, de los espíritus de los cuatro elementos, de los elementales, hay los ángeles de la naturaleza, los ángeles superior de la naturaleza y las deidades de la naturaleza, hasta la quinta dimensión. Los ángeles de la naturaleza son seres que tienen ya libre albedrío. Entonces el paso siguiente después de los elementales del fuego, allá de los elementales del fuego, se va formando completamente el yo, porque como expliqué anteriormente, los elementales si de un lado experimentan la multiforma, ¿no?,
por medio de varios individuos, pero al mismo tiempo desarrollan también la conciencia que desarrollan los hijos sustanciales que ellos mismos están apoyando, como los minerales, los vegetales, los animales y los seres humanos, hasta el punto de tener ellos mismos una plena conciencia. Después, los elementales del fuego, que ya casi tienen una plena conciencia como yo a todos los niveles, ya empieza un nivel más elevado que el ángel de naturaleza, y que es el protector de las almas grupales. Entonces, el protector de los espíritus, de algunos espíritus de la tierra, del agua, del aire, del fuego, y también de los, digamos, de las almas grupos minerales, vegetales y animales. Y también interactúan con los seres más avanzados de los seres humanos, que son ángeles no de naturaleza, son ángeles, simplemente ángeles o extraterrestres de hoy, como algunos lo conocen, ¿no? Esos seres que pueden tener una conciencia de Dios, del universo, mucho más avanzada de nosotros, porque tienes acceso a dimensiones superiores, y ahí pueden ir más allá de la velocidad de la luz y explorar otras galaxias, otro sistema solar, e interactuar con otras razas, porque tienen la sabiduría y la capacidad conciencial de poder hacer todo eso. Entonces, los ángeles de la naturaleza pueden interactuar entonces con estos ángeles superiores a nosotros en nuestro mismo camino del desarrollo de la conciencia. Después hay ángeles superiores que de una cierta forma son protectores de todo un grupo. Por ejemplo, está el ángel protector de naturaleza, el ángel superior de naturaleza, que es el protector de una tipología específica de árboles dentro del planeta Tierra. Que otro ángel superior es el ángel que protege el jaguar, el águila, el cóndor, o entonces una tipología específica de animal, de vegetal, de mineral. Digamos que no son simplemente seres que protegen un grupo de hijos de Dios que está experimentando, mas ya un ángel superior protege un grupo muy amplio en todo un planeta. Entonces, por ejemplo, está el ángel superior que protege toda digamos, todos los jaguares, todas las águilas, ¿no? Por ejemplo, está el ángel superior que protege los jaguares, está otro ángel superior que protege las águilas. Nada más para dar la idea, ¿no? O que protege algunos espíritus elementales, no toda una tipología de espíritus elementales de la tierra. Después de ellos están los diosos de la naturaleza, que son después el nivel más elevado, el espíritu del agua, el espíritu, de la tierra, del agua, el espíritu del aire, el espíritu del fuego. Entonces, los cuatro elementos directamente, esos son, digamos, el nivel más elevado en la jerarquía de los seres, los espíritus de la naturaleza. El mismo nivel de los querubinos, que es allá de los ángeles que son superiores a nosotros, después de los ángeles que son superiores a nosotros en el camino del desarrollo de la conciencia, después de los ángeles que son más evolucionados del ser humano en el camino del desarrollo de la conciencia, hay los querubinos. Entonces, los diosos de naturaleza están al mismo nivel de los querubinos superior. Y después, las dos jerarquías, masculina y femenina, los hijos formales y los hijos sustanciales, se van juntando nuevamente. Y ahí tenemos los seres solares. Entonces, los serafinos, que digamos viven adentro de las estrellas, del sol en nuestro caso, y más allá de los serafinos están los logos, como el logos solar, que es el ser que tiene la responsabilidad espiritual de todo el sistema solar y que vive, que en toda la célula, en todos los átomos, en todo el mismo cuerpo del logos solar es el sistema solar. Es algo que nosotros no podemos entender. Entonces, estos seres son forma y sustancia al mismo tiempo. Ellos viven adentro de nosotros, adentro de las piedras, adentro del agua, adentro de cualquier lugar y de cualquier ser, que sea un ser formal o que sea un ser conciencial. Entonces ahí ya se reúne la jerarquía sustancial con la jerarquía, digamos, formal, el femenino con el masculino, para los seres estrellares que de una cierta forma
viven una vida mucho más amplia de nosotros, pero al mismo tiempo el lado del macrocosmo de ellos mismos viven de una forma nativa es mucho más sencillo de lo que nosotros estamos experimentando en una realidad tanto densa como la de nosotros, por ser densa y muy diferenciada y mucho más diferenciada de los mundos espirituales que son muy finos y muy esenciales en su faz, casi a punto de ser formas geométricas, nada más. No hay tierra, no hay cursos de agua, no hay mar, no hay océano, etcétera, etcétera, queridos amigos. Ya, entonces yo considero que terminé con la explicación que fue un poco larga. Gracias por haberme escuchado y ahora nuevamente voy dando la voz a Alice Pérez claramente para ver cómo seguimos. Un abrazo inmenso entonces y cambio. Pues mil gracias, Gaetano, la verdad que estuvo bien interesante todo lo que nos has contado. Ay, bueno, espera, tómate un poquito de agua, porque debe estar la garganta, eso que tienes gripe. Mira, te voy a hacer 2 preguntas. Según lo que me estás diciendo, o lo que nos estás diciendo, de cada uno de los niveles de los diferentes elementales, ¿tiene esto algo que ver con lo que se dice con respecto a que nosotros los humanos actuales pasamos por todos esos niveles? Fuimos una piedra, fuimos una planta, fuimos un animal, tuvimos experiencias con el aire y luego nosotros, cuando pasamos al nivel solar, por decirlo así, lo que es el fuego, somos los actuales, pero tuvimos aprendizaje de ser una piedra en un momento dado y de ser un animal en un momento dado, que se habla mucho de que este es el proceso de reencarnación. Después nosotros tenemos otra cantidad de reencarnaciones con este cuerpo físico actual para poder llegar a tener esa conexión divina que no logramos completar de alguna manera. Y dijiste algo de que todo esto es un ciclo. Pasamos por los diferentes ciclos hasta que se termina y comienza de nuevo. ¿Tiene esto algo que ver con el hecho de que se dice que todo el planeta Tierra y todos los que estamos aquí estamos pasando por el último ciclo y va a empezar otro nuevo y por eso vienen una cantidad de cambios a nivel del planeta? Cambio. Hola Alicia, gracias por las preguntas. Ojalá me recuerda de responder a todos, porque estoy bastante distraído en estos días. Entonces vamos a ver. La primera es que sí, la respuesta es sí, fuimos piedra, fuimos vegetales, fuimos por muchos millones, si no billones de años en esa realidad inmergido. Entonces fuimos muchísimos, fuimos nosotros mismos apoyados de los elementales, al nivel mineral, al nivel vegetal, al nivel animal, y todos pasamos por esos niveles, todos, ninguno excluido. Me olvidé de decir una cosa interesante. Cuando somos niños, digamos, adentro de la mamá, y después en los primeros años de vida, es como que pasamos muy rápidamente, es como que hacemos un repaso, no sé si se dice en español, de toda la experiencia en el mundo mineral, vegetal, animal, y de una cierta forma somos apoyados de los elementales, de la tierra, del agua, del aire, y claro, del fuego por toda la vida, pero en los primeros años de vida aún somos apoyados hasta que no se desarrolla completamente el cuerpo físico, ahí terminan el apoyo de los elementales de la tierra y las percepciones, claramente, el cuerpo astral emocional, que ya puede ir por más años del cuerpo físico, toma más años que el cuerpo físico para desarrollarse, y el cuerpo mental que llega hasta los 30 para formarse plenamente. Entonces, somos apoyados de estos elementales también en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra maduridad, ya cuando llegamos a una, digamos, llamámosla así, una mayor autonomía, independencia. Entonces sí, la respuesta, Alicia, así es. La otra pregunta que tú me hiciste es si todo eso de los varios ciclos tiene que ver también con el cambio de ciclos que estamos viviendo ahora dentro de la humanidad de hoy, del planeta Tierra. Digamos que sí, esto es claro que es un ciclo muy importante porque el ser humano es llamado a participar a un cambio que va a tener el planeta Tierra.
sería mejor decir en inverso, el contrario, para entender mejor. Voy a poner en otro mensaje. El planeta Tierra es un ser viviente. Claro que el planeta Tierra está conectado a un ser solar, que no es, digamos, no es el logos solar, es un nivel un poco menos elevado, es un querubino o un serafino, un querubino superior o un serafino, entonces es una deidad solar, lo podemos llamar, y digamos que el planeta Tierra tiene que dar un paso más allá y ofrecer una nueva oportunidad de desarrollo para la conciencia que, digamos, ya está en los planes divinos de muchos millones de años. Entonces, el planeta Tierra está listo para ofrecer la vida en la cuarta dimensión estructural. ¿Qué significa? Significa que el planeta Tierra es una escuela. Imagínenselo como una escuela. Hay la primaria, la secundaria, la terciaria, y hasta ahora la escuela que hubo dentro del planeta Tierra fue la escuela de los minerales, la escuela de los vegetales, la escuela de los animalitos, la escuela de los seres humanos, pero aún más semejante a los animales. Ahora ya que los seres humanos están habitando estos planetas de muchas décadas, de millones de años, muchos más de lo que digan los cientistas terrestres, el ser humano ya, por lo menos una pequeña parte de los seres humanos, ya está lista para, de una cierta forma, participar a este nuevo cielo, nueva tierra. Es como que ya se va creando dentro del planeta Tierra una nueva clase. Podemos decir que la tercera dimensión, así como nosotros la consideramos, que es un mundo estructural, o sea, de cómo se organiza la materia, es ahí donde está la clase de los minerales, de los vegetales, de los animales y del ser humano también. La cuarta dimensión estructural es un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces no coincide con la realidad que ahora nosotros conocemos con nuestros ojos. Coincide con una realidad que también se encuentra dentro de este planeta, pero a otro nivel conciencial y a otro nivel organizativo también de la materia. Entonces también cambia cómo es la materia. La materia en cuarta dimensión estructural es completamente diferente y se siente mucho más la presencia de Dios, pero para poder accesar a esta cuarta dimensión estructural, el pasaporte es la conciencia. La conciencia en el sentido de la capacidad de vivir de una forma ética, amorosa, justa, junto con todos los otros seres vivientes. Y como estabas diciendo, podemos también decir que el cambio, ¿no? Como tú dices, entonces el ciclo es eso. Entonces el ciclo que está cambiando dentro del planeta es el nuevo cielo, la nueva tierra. Entonces el punto es que la humanidad de hoy, por la mayoría, no está preparada a ese cambio. ¿Por qué? Porque para participar al cambio no puede ser algo que es responsabilidad de Dios o de los seres superiores a nosotros o de los elementales. Los seres que pueden ir a participar a este nuevo cielo, esta nueva tierra, entonces al próximo ciclo del planeta Tierra, son seres vivientes, seres humanos que ya realizaron completamente el sentido divino de la vida, ya se reconozcan como hijos de Dios, ya actúan en todos los actos de la vida diaria de una forma ética, amorosa, con las familias, con los hijos, con los amigos, con el trabajo. Y no simplemente que hablan de espiritualidad de forma general, no sé si me explico, o sea, con acciones concretas. Entonces, digamos que ahí el cambio, el ciclo, ¿no? Es un cambio por el planeta Tierra, pero también involucra el ser humano. Es una pequeña parte de la humanidad, de lo que yo soy, de lo que yo estoy enterado ahora como 10 millones de individuos dentro del planeta Tierra, están ya listos a vivir en esta forma donde se vive de una forma mucho más pacífica. ¿Ma por qué? No porque es un apoyo del cielo que va solucionando todos los problemas de la humanidad, no, es porque las personas que participan a toda esta nueva humanidad está lista, merece de vivir en esta forma y es capaz de vivir así. Entonces, digamos que todos los otros individuos que no alcanzan a vivir de esta forma, no es que van a vivir en el castigo, absolutamente no, pero termina el ciclo en el planeta Tierra y sigue otro ciclo en otro planeta, porque ya el planeta Tierra no va a permitir
una evolución de esta tipología, ya va a cambiar de vibración, va ya a tener una clase más avanzada y ahí se va concentrando. Entonces esas almas no listas tienen que ir en un planeta que aún está a la tercera clase, a la clase donde viven los minerales, los animales, las plantas, los seres humanos de tercera dimensión estructural. Entonces, esto sí tiene que ver, pero quise explicarlo un poco más aprofundidamente, Alicia. Muchas gracias. Paso, cambio. Bueno, para mí personalmente, 50.000 preguntas, ¿no? Sobre esa ida del planeta, sobre quienes estén preparados o no, y sería un tema totalmente diferente. Así que nos concretamos en los elementales. Te hago una pregunta. Los elementales, ¿podemos comunicarnos con los elementales? Cuando yo le hablo a mi gato o a mi perro, cuando yo le hablo a mi mata y la regaño, le digo, no me has dado flores, y entonces me da una flor. Esa es una forma de comunicarse con los elementales, y podríamos entonces nosotros comunicarnos con estas salamandras para que nos ayudaran y nos guiaran a un mayor crecimiento espiritual. Luego de esta pregunta y tu respuesta, pasaremos a la sala para que hagan las preguntas conscientes que tengan deseos de hacer, ¿ok? Entonces te doy el pase, cambio. Hola Alicia, muchas gracias. Digamos que la comunicación con los elementales no es algo que podemos forzar, así como la comunicación es con los ángeles, los querubinos y los serafinos. No es algo que nosotros podemos forzar. También la comunicación con las salamandras, o la mejor conexión con las salamandras, de ninguna forma no podemos, porque es algo que hace parte de un plano divino y que fuera de nuestra capacidad de control. No podemos controlarlo, al contrario, nosotros somos... Continúa, creo que se te cayó la comunicación, o nosotros, cambio. Sí, muchas gracias. Se cayó la comunicación, pienso que fue el audífono. No, estaba diciendo entonces que entonces no podemos elegir de tener un contacto, eso de ninguna forma. El contacto se va formando cuando tenemos suficiente apertura de corazón, suficiente sabiduría, y cuando menos lo esperamos, esto se va a manifestar. Claro que si nosotros inversionamos nuestra vida en el aprendizaje espiritual, si nosotros vamos empujando todos nuestros actos hacia la ética y al trabajo del autoconocimiento, poco a poco empieza la interacción más fuerte, la simbiosis más fuerte con las salamandras. O sea, salamandras nos pueden apoyar mejor porque somos más receptivos, pero somos más receptivos por nuestros actos. Esto quiero hacer entender, Alicia. No es que yo se busco de contactar salamandra a contacto, son los actos que son lo que queda de mi evolución espiritual, lo que sintetiza mi evolución espiritual son los actos en mi vida práctica, no son las charlas, no son las intenciones, son los hechos. Entonces ahí esto, claro, sí puede abrir una sensitividad y una conexión con seres de otras dimensiones, incluidos los elementales. Claro que recordamos siempre que dentro de un animalito está al mismo tiempo una chispa divina menos evolucionada de nosotros, que está experimentando, por ejemplo, el nivel psíquico pasivo, y al mismo tiempo está interactuando con estos seres un elemental del aire, como ya explicamos anteriormente. Entonces, si, digamos, mi sabiduría, si en este momento el cielo lo permite, claro, yo puedo ingresar al mismo tiempo en contacto con el ser viviente que está evolucionando dentro de una forma animal, y al mismo tiempo elemental del aire que está empujando el desarrollo perceptivo mental al interior de este específico animal. Entonces, y no solo, podemos también, si Dios nos permite, ingresar en contacto con el ángel que está atrás de estos dos seres, el ángel de naturaleza. Entonces ahí algunos lo llaman Deva. Entonces estos Deva pueden hacer verdaderos trabajos de luz, como a veces algunos animalitos, o también hasta los minerales. Entonces ahí cuando recibimos ciertos trabajos, lo recibimos por medio del Deva, que es la guía de los elementales, y al mismo tiempo es la guía del Hijo de Dios que está experimentando la vida en forma animal, o forma mineral, o forma vegetal. Entonces, digamos que es muy amplio todo el argumento. Le pido
en el hacer preguntas, de hacerme una pregunta a la vez, si no después yo me olvido, no voy a responder, a contestar. Entonces, si por favor me puedo hacer una pregunta por vez, así seguramente no me la olvido. Muchas gracias y cambio. Ok, no hay problema. Entrará una persona al canal, te hará una pregunta. Solo yo te hago una última. Los cuarzos energéticos son piedras, tienen su elemental. Los utilizamos para sanar, son energéticas. Eso es un contacto con ellos. Y después de esto, entre al canal, pues la primera persona que desee entrar para empezar con las preguntas del equipo. Cambio. Ok, sí, claro, dentro de los cuarzos se está manifestando, digamos, varias formas. Un hijo sustancial que está, digamos, desarrollando su yo corporal. Ese hijo, de una cierta forma, es apoyado de un elemental de la tierra. Y el elemental de la tierra es, de una cierta forma, guiado de un ángel, de un deva. Entonces, en el momento que por medio del elemental el deva se manifiesta en el mineral, se pueden hacer terapias, se puede hacer un trabajo de luz, se puede dar un empuje energético a una persona que lo necesitan, y esto se puede convertir en algo que ayuda a un ser humano también a evolucionar y avanzar más en su camino espiritual. Absolutamente sí, cambio. Gracias, Gaetano. Le doy el pase a la sala. Cambio. Ok, para que puedan los que están a la escucha hacer las preguntas que consideren pertinentes. Ok, cambio.